Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 3 y en esta ocasión les vamos a hablar sobre los lípidos, su digestión, su absorción y su transporte. Bueno, vamos a comenzar. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas pues por carbono y también por hidrógeno y con oxígeno, pero este también está en un porcentaje mucho más bajo y en ocasiones pues también pueden contener azufre, nitrógeno y fósforo. Son un grupo de sustancias muy heterogéneas y tienen en común dos características y una de ellas es que es insoluble en el agua y la otra es que es muy soluble y es un disolvente orgánico. Los lípidos se dividen en dos. Están los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables se derivan dos, que son los lípidos simples y los lípidos complejos. En los lípidos simples están los aciglicéridos y las ceras, y en los lípidos complejos están los fosfolípidos y los glucolípidos. En los lípidos insaponificables tenemos los terpenos, los esteroides y los prostaglandinas. Los lípidos en los alimentos, existen tres tipos de lípidos y uno de ellos pues son las grasas o aceites y esos también son llamados triglicéridos o triaciglicéridos, los fosfolípidos y los ésteres de colesterol. Estos son los que muestran un componente común en los ácidos grasos. ¿Dónde se encuentran los lípidos? Los lípidos o las grasas, estas las vamos a encontrar ampliamente pues en nuestros alimentos que consumimos día a día, como por ejemplo pues en los aceites, en la mantequilla, en el tocino, incluso pues en las nueces, en los diferentes tipos de queso y en los chocolates, por decir algunos ejemplos. Estos también los vamos a encontrar en los alimentos ricos en ácidos grasos saturados, como en la manteca, el tocino, la mantequilla, la nata, la yema del huevo, la leche, en el aceite de coco, también en los alimentos ricos en ácidos grasos, pero ahora en monoinsaturados, como por ejemplo pues en el oleico o en el omega 3, en los aceites, ya sea de oliva, de algún tipo de semillas, o en los frutos secos, como en los cacahuates o en las almendras. También en los ácidos grasos poliinsaturados condicionalmente esenciales, como por ejemplo en el pescado, en el aceite de pescado, en las algas, en los alimentos como en lácteos enriquecidos en omega 3, en el ácido arquidónico y en la grasa animal. Y también los podemos encontrar en ácidos grasos poliinsaturados pero esenciales, como el alfa linoleico o en omega 3, en aceites vegetales, en aceites de maíz, girasol, de soya o de semilla de uva, y en los alimentos ricos en fosfolípidos, como en las carnes y en el huevo, y en los alimentos ricos en colesterol, como en la yema del huevo, en el riñón de cerdo, en el hígado de cerdo. Las funciones de los lípidos son 4. Una de ellas es la función energética. La función energética pues puede acumularse y puede ser utilizada como material de reserva en las células adiposas. La función estructural, que es la segunda, en los fosfolípidos y en el colesterol, forman parte de las membranas biológicas. Y la función de transporte, que es la número 3, pues es cuando la grasa dietética es necesaria para el transporte de las vitaminas A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, así como para la absorción intestinal. Y la función reguladora es la última. En el colesterol es precursor de compuestos de gran importancia biológica, como por ejemplo pues en las hormonas sexuales y en las hormonas suprarrenales, y en la vitamina D, que estas van a intervenir en la regulación del metabolismo del calcio.
La digestión de los lípidos comienza en el estómago con la lipasa gástrica y supone el 10% del total de la digestión de los lípidos. En casos de insuficiencia pancreática, la actividad de la lipasa gástrica puede llegar hasta el 90%. La lipasa gástrica actúa con un pH de 4.5, no necesita cofactores y es resistente a la pepsina. En presencia de un pH neutro o de ácidos biliares, la lipasa gástrica se degrada rápidamente. Los productos resultantes son monoglicéridos y ácidos grasos de cadenas largas que son vertidos al intestino delgado, donde ocurre la digestión de las grasas en forma mayoritaria. Los productos resultantes de la digestión de lípidos necesitan ser solubilizados en luz intestinal, por lo que se unen con ácidos biliares, los cuales son anfipáticos y forman micelas mixtas. La absorción de lípidos. La absorción de grasas es un proceso muy eficiente, de tal manera que aproximadamente el 95% de los lípidos de la dieta son absorbidos a nivel intestinal con un máximo de 500% gramos por día. La digestión de los lípidos comienza en la digestión del estómago, con la ligasa gástrica y supone el 10% del total de la digestión de los lípidos. O sea, es un proceso por el cual se incorporan los nutrientes desde el aparato digestivo hacia la sangre para que el cuerpo los pueda usar. El intestino delgado absorbe la mayoría de los nutrientes en los alimentos y el sistema circulatorio lo pasa a otras partes del cuerpo para almacenarlos o usarlos. Como ya lo mencioné, pues la absorción sucede en el intestino delgado cuando la bilis se mezcla con las gotitas de los lípidos en el intestino. Los lípidos se absorben en las micelas y así se mantienen estables, pasando de formar parte de gotas cuyo diámetro era de 0.5 a 1, las micelas cuyo diámetro es de 4 a 6 aproximadamente, pues 1000 veces más pequeñas. El intestino delgado se divide en 3 secciones, son duodeno, yeyuno e ilion, lo cual pues se encarga del 90% de la absorción. En el yeyuno se produce la digestión de las grasas y de las sales minerales, mientras que en el ilion se absorben principalmente sales biliares, aminoácidos y vitamina B12. Y aquí está una imagen donde está la digestión y absorción de lípidos. Tenemos la lipasa lingual, que pues son los lípidos, que son triglicéridos, estéreres del colesterol y fosfolípidos. Después tenemos la lipasa gástrica, que pues ahí señala en el circulito amarillo, es el estómago, el intestino delgado. Tenemos que son los lípidos, son absorbidos de las micelas por las células de la mucosa intestinal, que son los enterocitos. Tenemos el páncreas, que pues es la secreción lipasa más colipasa. El colesterol esterasa y el fosfolipasa y el bicarbonato. El hígado, que pues es la liberación de ácidos biliares que solubilizan lípidos en micelas. Y por último está que se forman los kilomicrones y se secretan en el sistema linfático, que lo transporta a la sangre y tejidos periféricos. De lípidos. Los lípidos son insolubles en el plasma sanguíneo, por lo que circulan en la sangre en forma de complejos hidrosolubles, conocidos como las lipoproteínas. Las lipoproteínas están constituidas por un núcleo apolar de triglicéridos y colesterol esterificado y una cubierta soluble de fosfolípidos, colesterol y proteínas. La de las lipoproteínas se debe a la proporción relativa de lípidos y proteínas cuya composición varía por el intercambio de lípidos y apoproteínas que sufren. Los principales tipos de lipoproteínas, clasificadas según su densidad y contenido lipídico, se resumen en la siguiente tabla, que son tipos de lipoproteínas, contenido lipídico, apoproteínas, origen y función. Crones son las lipoproteínas más ricas en lípidos y son las responsables de transportar en la sangre los triglicéridos de origen dietético.
Las lipoproteínas de muy baja densidad, que son las VDLD, transportan los triglicéridos endógenos sintetizados en el hígado. El aumento en sangre de los kilomicrones y las VDL elevan las concentraciones circulantes de triglicéridos después de las grasas comidas o en ayunos. Las lipoproteínas de alta densidad sintetizadas en el hígado se encargan del transporte inverso del colesterol desde los tejidos hasta el hígado, que es donde se eliminan. Las HDL, reconocidas por las células por la apoproteína ApoA1, captan el colesterol libre de la célula y mediante la enzima lecitina colesterol aciltransferasa lo esterifica con los ácidos grasos, produciendo así las HDL de mayor densidad. Estas HDL maduras son retiradas del torrente sanguíneo en el hígado.